Muchas gracias, señor Mohamed. Señor Mas, tiene usted la palabra. Bueno, pues vamos a abordar el tema. El tema es de una complejidad extrema. El tema es serio, es un tema fundamental para esta ciudad. Anunciarle que el sentido del voto va a ser en abstención porque hay cosas que sí compartimos, pero hay cosas que, por razones de oportunidad política, no creemos que sea el momento. Muy brevemente, es cierto lo que manifiesta el proponente sobre que existe legislación sobre comunidades autónomas, existe legislación sobre municipios y no existe una legislación específica para las ciudades autónomas. Es cierto, pero también hay que decir con esto que eso no ha sido significativamente negativo para esta ciudad. No, en opinión mía no, porque, por ejemplo, nosotros tenemos algo que ni siquiera han conseguido el cupo vasco, como es quedarnos con la recaudación del equivalente al IVA. O sea, tenemos una serie de transferencias por parte de la Administración central que no existen en ninguna comunidad autónoma. Y tenemos cierta facilidad para promover una serie de convenios que en otros sitios o en otro tipo de administración no se producen. Entonces, lo que quiero decir con esto, que no siendo la situación ideal, que no la es, no es la situación ideal, tampoco se puede decir que ha sido una situación manifiestamente negativa. Ahora, dicho esto, también ponemos de manifiesto que lo que sí es necesario, que en eso sí hay coincidencia con el proponente, de abordar el tema de garantizar financiación suficiente y óptima para esta ciudad. ¿Bien a través de una nueva ley? Sí. Pero tenemos que abordar que en cuanto se elija ese modelo, se van a cambiar una serie de factores que ya existen. O sea, no seamos tan inocentes de decir que vamos a conservar todo de todo. Yo creo que eso no va a ser así. Y luego nosotros planteamos un problema práctico y es cierto que nuestro problema es un problema de la ciudad y coincido también con el proponente que hay que abordarlo y que hay que hacer propuestas y que tenemos que llegar a un consenso primero entre nosotros para hacer una propuesta consensuada a nivel nacional. Pero precisamente ese es otro de los problemas que yo veo en este asunto. La inmensa mayoría de las comunidades autónomas están reclamando una modificación en la legislación y en el reparto y en la forma de financiarse las comunidades autónomas. Entonces, considero que tarde más o tarde menos eso se va a producir y que considero que ahí será el momento en el que nosotros ya tendríamos que llevar una propuesta estudiada, por lo menos consensuada, pero creo que sería en ese momento cuando se ponga de manifiesto una modificación de la financiación de todas las comunidades autónomas, cuando nosotros abordemos el tema de una legislación específica para Ceuta y Melilla. Pero considero que antes de llegar a eso hay dos requisitos que considero imprescindibles. Primero, el consenso de las fuerzas políticas de Ceuta. Segundo, el consenso entre Ceuta y la ciudad de Ceuta y la ciudad de Melilla. Y posteriormente, determinar el momento oportuno para hacer esa propuesta consensuada y de una forma contundente conseguir su aprobación a nivel nacional. Porque esta propuesta tendrá que tener el visto bueno no solamente de un gobierno, sino de todas las comunidades autónomas que consideren que la propuesta que se plantea es seria, coherente y beneficiosa para todos. Por lo tanto, ese es el sentido del voto de la abstención. Muchas gracias, señor Mas. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Brevemente, señora Alí, nos parece que puede tener una finalidad constructiva esta propuesta de cara al futuro. No obstante, en el presente, en la situación presente, creemos que no es una prioridad. Creemos que la ciudad de Ceuta ha venido con una estabilidad en los últimos años en cuanto al presupuesto que bueno, no ha dañado de manera significativa nuestra economía, como sí lo ha dañado otros aspectos como la crisis económica o la pandemia o el cierre de la frontera, pero en cuanto a estabilidad económica
Respecto a los presupuestos de la ciudad, creemos que hemos tenido cierta estabilidad, eso tenemos que reconocerlo. Sí que es verdad que usted ha hecho mención a los 7,2 millones, que por otro lado, en una sesión plenaria ya dijo que no podíamos perder la cabeza por esos 7,2 millones, pero con su postura de hoy estoy de acuerdo. Es verdad que esos 7,2 millones, como todos los caudales que provengan del Estado, cuanto más fiabilidad y cuanto más seguridad en que lleguen, pues será beneficioso para los CEUTIE, pero creemos que, como venimos de una estabilidad presupuestaria que nos da cierta tranquilidad, no es una prioridad. Creemos que este es un asunto que se debería debatir mucho más, se debería estudiar con mucha más profundidad. Y respecto al registro de su propuesta, usted hace mención a utilizar el cauce del artículo 26 del Estatuto de Autonomía de Ceuta, que se refiere a la posibilidad de modificar leyes y disposiciones generales, no de crearlas, como usted pide, de modificar leyes. Por eso nosotros creemos que sería más adecuado utilizar el cauce del artículo 13 más que del 26. No obstante, no creemos que sea una propuesta destructiva y nuestro voto será la abstención. Gracias, señor Verdejo. Señora Amet, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Vivas. Bueno, estoy escuchando algunos argumentarios con cierta estupefacción y voy a explicar por qué. Hace apenas un par de meses, que yo no sé si es que, con todos los respetos, o la gente tiene muy mala memoria, y yo soy la primera que tiene muy mala memoria, o no actualiza la información y vuelve a releerse las cosas que aquí ya se han aprobado. Pero es que en el mes de diciembre, aquí, 24 concejales, incluso los dos grupos que están diciendo ahora que se van a abstener, aprobábamos, menos el proponente, un documento sobre el futuro de esta ciudad. Un documento que en la totalidad, ahora menos tú, pero es curioso, tú no lo apruebas, pero traes parte de ese documento. Y los que sí lo aprobaron, hoy se abstienen. Entonces yo alucino. En ese documento decía, punto 3.10, financiación de la ciudad autónoma. 1. Determinar el coste real que la ciudad sufraga por causa de condicionamientos singulares de carácter estructural. Punto 2. Consolidar las ayudas finalistas debidamente actualizadas que la ciudad recibe para atender las antes referidas necesidades estructurales, así como garantizar, mediante ley, su debida estabilidad. Punto 3. Acometer un plan de contención del gasto público. Esto lo aprobamos aquí 24. Levantamos la mano, menos el proponente. Y la propuesta que hoy se trae es concretamente ese punto un poco más desarrollado. Nosotros lo dijimos en ese momento. No estábamos de acuerdo con el total del documento, pero sí había cuestiones como esta que nos parece que son esenciales, que son muy importantes para el futuro de esta ciudad y por eso votábamos a favor. Pero, repito, no hay cuestiones que escuchar ahora mismo los argumentarios, no sé qué puede pasar para que en 2 meses se argumenten cosas distintas. No lo sé. En cuanto a la financiación propiamente de este ente, es una financiación respecto a la que siempre le hemos reprochado además al señor Vivas, que tiene que ir de Pedigüeño a Madrid, porque tiene que ir a lo que caiga, dependiendo de la voluntad del ministro de turno. Y por eso nos parecía importante que estuviese concretado. Siempre hemos exigido que lo primero que había que hacer era determinar el coste de los servicios y a partir de ahí pelear por esas cuantías concretamente. Es que si no conocemos cuáles son los gastos, no podemos estar dependiendo de esa voluntad política. Y evidentemente ese documento, ese plan que aprobábamos en diciembre, con ese punto en concreto, y que espero y confío que se lleve a cabo, supuestamente nos va a aumentar la garantía de esas cuantías que recibimos. Por esas razones apoyábamos ese documento. Pero al margen de haber expresado, espero no arrepentirme por ello, mis pensamientos en voz alta, nosotros vamos a apoyar esta propuesta porque, igual que, estaba incluida en el plan de diciembre, votábamos a favor y, ahora viene esa propuesta única y exclusivamente y, como es una cuestión en la que siempre nos hemos manifestado a favor, vamos a votar a favor de la misma. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Amet. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días.
Pues adelantarle al señor proponente, al señor Ali, que vamos a votar a favor de la propuesta, pero sí que me gustaría plantear y dejar claro, primero, que para el Partido Popular y para el señor Vivas, desde que en el año 2001 accedió a la presidencia del Gobierno de la ciudad, los intereses de Ceuta han estado siempre por encima de intereses partidistas. Es que usted ha dicho esa frase y a mí me gustaría recordar que en el año 2009 este Gobierno o el Partido Popular en Ceuta votó a favor de la Ley de Financiación Autonómica que llevó al Consejo de Política Fiscal y Financiera el presidente Zapatero, siendo del Partido Socialista, es decir, que rompimos la disciplina de partido porque se doblaba la financiación que iba a llegar a la ciudad de Ceuta. Por eso siempre los intereses de Ceuta para nosotros han estado por encima de los intereses partidistas. Pero por ser pragmáticos y por ser constructivos, le digo que vamos a votar a favor de su propuesta. Pero también me gustaría decirle que gran parte de la financiación de la ciudad está garantizada por ley. Me refiero, la compensación del IPSI está en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del año 2001. Tiene que producirse una modificación de esa ley para que esa compensación decaiga. Bueno, si queremos lo podemos poner en la Constitución española y promovemos unas nuevas elecciones generales y la aseguramos todavía más. Y la aseguramos todavía más, que sería fantástico para la ciudad de Ceuta, pero, hombre, está en una ley. Yo creo que modificar una ley lleva unos trámites importantes dentro del Parlamento Nacional que no son fáciles de llevar a cabo. Le decía, el acuerdo de financiación autonómica del nuevo modelo de financiación del año 2009, la ciudad de Ceuta consiguió multiplicar por 2 las cantidades que percibía. Ahora eso supone unos 45 millones de euros a la ciudad. Es verdad que los convenios de subvenciones nominativas a los que usted hace referencia, cuando ha habido prórroga de presupuestos o cada vez que se aprueban unos presupuestos, hay que ver que en esa ley estén contemplados. Me refiero a todos los convenios de servicios sociales, que son muy importantes, como la ayuda a domicilio, las prestaciones del CERMI, me refiero a los convenios de educación para las escuelas infantiles, me refiero a la producción del agua y el lecho fronterizo, que son los 7,2 millones que quedaron pendientes del año 19, y me refiero a los convenios con los menores extranjeros no acompañados. Esos son subvenciones nominativas que vienen en los presupuestos y que cada año tienen que darse en un convenio. Eso estaría bien que se fijasen a través de una ley que nos asegurase cada año que la ciudad va a recibir esa financiación. Pero mire, también la ciudad de Ceuta en todos estos años y desde el año 2001 participa en todos los consejos de política fiscal y financiera, y ahí es donde se decide la financiación de las comunidades autónomas y al mismo nivel que el resto de comunidades autónomas. Ya le digo que estando de acuerdo con que necesitamos una ley, también no es menos cierto que participamos en todos los organismos o en todos los consejos donde se decide cuál va a ser la financiación de las comunidades autónomas. Quiero referirme al reforzamiento, si me permite la expresión, que hemos tenido en el régimen económico y fiscal de la ciudad con la última aprobación de la modificación del IVA en su artículo 72 para la implantación de empresas tecnológicas. Creo que también es importante tenerlo en cuenta, que esa petición de la ciudad de Ceuta y de Melilla se ha tenido en cuenta por parte del Gobierno de la Nación. Y por último, y no menos importante, hemos participado en el Fondo COVID extraordinario del año 19. Por supuesto, el Ministerio de Hacienda así lo ha considerado bien. Hemos recibido 25 millones de euros en el año 2020. En el año 2021 está previsto también un fondo COVID excepcional para las comunidades autónomas y también está prevista la participación de Ceuta y Melilla. No es menos cierto que también hemos participado en el REACT al mismo nivel que el resto de comunidades autónomas y ha supuesto y supone para la ciudad 24 millones de euros que vamos a poder invertir en Más Ceuta Resiste y en las empresas de la ciudad y en la creación de empresas y empleo, y por supuesto la participación en los fondos de recuperación y resiliencia, que como usted sabe se hace a través de las conferencias sectoriales de los diferentes ministerios. Participan nuestros consejeros y los consejeros solicitan que se invierta en la ciudad, con lo cual es verdad que reforzar nos viene muy bien, que tener asegurada a través de ley la financiación de la ciudad autónoma de Ceuta
Además, viene incluido, como decía la señora Mes, en ese documento de más España y más Europa, pero no es menos cierto que la financiación de la ciudad de Ceuta está asegurada o mediante ley, mediante convenios colectivos y mediante las relaciones que existen entre las consejerías y los diferentes ministerios. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señor Mohamed, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor presidente. En primer lugar, me parece importante que el Gobierno vaya a aprobar la propuesta. Creo que es bueno, y también que el MDIC, por tanto, me parece oportuno. Y sí me parece importante también que podamos conseguir al menos, si no con Vox, ya sabemos lo que pasa, pero no quieren participar en nada, pero, y que todo es malo salvo ellos, pero creo que es importante que el PSOE, que es el Gobierno, el partido que sustenta el Gobierno de la Nación, sí que debería estar en esta iniciativa. Pero yo quiero dejar claro varias cosas. En primer lugar, la financiación de la ciudad autónoma no es una cuestión coyuntural. Esto es lo que yo difiero un poquito del portavoz del Grupo Socialista. Esto es una cuestión estructural. Entonces, lo que nosotros planteamos es que esto no dependa de ningún gobierno, sea de derecha, sea de izquierda o sea quien sea. Entonces, nosotros hemos tenido un ejemplo que ha sido un poco traumático, que ha sido el de los 7,2 millones. Y entonces, nosotros no podemos depender de si unos presupuestos del Estado se prorrogan, no se prorrogan, si el gobierno es minoritario, si no es minoritario. Nosotros tenemos que tener una garantía legal que salvaguarde la financiación de la ciudad. Esto no lo tenemos hoy por hoy. Por eso es importante que MDIC y el Grupo Popular lo vean. Es importante que el PSOE se sume. Y yo coincido con lo que ha dicho el señor Mas. Por supuesto consenso y por supuesto de la mano de Melilla. Si no, esto no va a ningún lado. Esto es así. Pero que esto debemos plantearlo como algo prioritario me parece fundamental. Y en relación al documento que aludía la portavoz del MDIC, yo es que nunca dije que no hubiera cosas buenas en el documento, simplemente que no compartía un documento donde Vox decía que era su modelo de ciudad. Yo no podía apoyarlo, y yo no lo apoyo. Respeto a quien lo hizo, porque es cierto que algunas cosas buenas tienen. Es imposible que no tenga nada bueno, eso es imposible. Pero que ahí Vox hizo un alegato diciendo que ese documento era su modelo de ciudad. Entonces yo creo que ese documento debería repensarse, en mi opinión. Por eso yo no lo apoyo, pero efectivamente nosotros necesitamos una norma que garantice la financiación de la ciudad. Y yo apelo a la responsabilidad, que creo que la tiene el Grupo Socialista, pese a su abstención, de cara al camino que se pueda iniciar ahora con la aprobación y con el instrumento. Nosotros, lo decía el portavoz de Vox, nosotros creemos que es el 26 del Estatuto. Entonces, habiendo ya una normativa, creemos que es más fácil. Por lo tanto, esto está abierto evidentemente a un criterio técnico superior al nuestro, y estando sumado el gobierno aquí, no tenemos nosotros inconveniente en modificar algún cauce procesal, en eso no tenemos ningún problema. Pero consideramos que es fundamental la propuesta. Y luego una simple puntualización, que esto me gustaría debatirlo algún día, pero sí entiendo que hay que hacerlo muchas cosas. La compensación. Yo no critico la compensación, al contrario, he alabado en numerosísimas ocasiones que esté plasmada en ley, que lo hizo el Partido Popular, que lo han mantenido los gobiernos socialistas, pero, llega un momento, señor Riva, yo creo que usted lo entiende, llega un momento en que los pueblos de Ceuta y de Melilla tienen que demostrar que son un sujeto político activo, no caer en la comodidad. Esto estaba pensado cuando se hizo porque el modelo económico de la ciudad era el que era, pero es que ya no es el que es, ¿eh? Y, me guste o no, va a costar en acta, está un poco desvirtuada la compensación, siendo sincero. Sí, señor Viva, aunque usted diga que no. Y yo no quiero que la quiten, al contrario, pero que llega un momento, señor Viva, que han pasado, ¿cuánto tiempo ha pasado? 20 años, 2 décadas. ¿Y usted cree que el modelo económico de hace 2 décadas es el mismo? Y que cuando se pensó la compensación... Sí, pero si no, yo no hablo de la causa. Si yo no hablo de la causa, hablo de la situación. Bueno, si yo lo único...
Si yo lo único que digo es que es bueno para ceutíes y melillenses que tengamos una norma que garantice nuestra financiación. Ya está, esto es lo que nosotros perseguimos con la propuesta. Por lo tanto, echemos a andar y esperemos que el PSOE, yo creo que sí, podamos convencerlo y se sume, porque evidentemente, señor Mas, esto no es de un día para otro, eso pues sí, esto no va a ser de un día para otro. Gracias, señor Mohamed. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Si quiere, presidente, le cedo el turno de palabra. Si le quiere contestar usted al señor Ali. Eso lo dejo, señora Chandiramani, para las memorias. Pero lo contaré aquí en esta asamblea antes de ir. No es nada, no es enigmático ni nada que no se pueda contar, pero que tiene mucho que ver con la cosa. Pero usted defiende esto muchísimo mejor que yo. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, pues por ir a lo pragmático y ya muy brevemente, le decía que vamos a apoyar la propuesta. Todo lo que sea reforzar la financiación de la Ciudad Autónoma de Ceuta, bienvenido sea, pero no quiero que se cree ningún alarmismo porque no haya algunos convenios o subvenciones nominativas que dependan de los presupuestos que cada año aprueba el Parlamento de la Nación. Y en cuanto a la compensación del IPSI, yo creo que, señor Mohamed, ha sido un instrumento extraordinario y que a lo largo de los años ha permitido mantener el funcionamiento de esta administración, el mantener unos servicios públicos de calidad a todos los ceutíes al mismo nivel que el resto de los españoles, vivan donde vivan y sean de donde sean. Por eso creo que ha sido un instrumento y es un instrumento extraordinario al servicio de los ceutíes y que debe mantenerse, porque, como decía el presidente, se mantienen las causas por las que se instauró aquel sistema. Gracias, señor presidente.